Ya hablamos acerca de qué significa que santifiquemos su nombre y por qué es importante para nosotros el que Dios santifique su nombre en la tierra. Luego dice la oración, venga tu reino. Y qué importante para nosotros dejarnos gobernar por el Señor y Él que sea verdaderamente el Señor de nuestras decisiones diarias. También la siguiente parte de la oración, como una consecuencia del señorío de Cristo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. De toda la oración quizás es la parte juntamente con no nos metas en tentación, para mí es lo más especial de la oración, de manera particular en mi propia vida espiritual. Como ves, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego viene la oración y dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a quién, en familia. Qué interesante que el versículo dice, Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros ya hemos, en tiempo pasado, perdonado a nuestros deudores. ¿Es que acaso Dios, para perdonarnos, Él nos exige a nosotros el que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden? Pues en esta noche lo vamos a entender. Pero para entender este versículo tan importante en la oración del Padre Nuestro, en esta oración perfecta, debemos de entender por qué Dios habla del perdón y por qué Dios nos pide a nosotros que perdonemos a los demás. Y para entender esto tenemos que entender dos grandes cosas. Número uno, qué es la misericordia de Dios y qué es el perdón de Dios, para entender entonces qué significa perdonar a los demás y por qué tenemos que perdonarlos para que Él también nos perdone a nosotros. Una de las cosas que usted nunca debe olvidar y que hemos aprendido muy bien en la campaña pasada es que nuestro Dios es un Dios misericordioso. ¿Qué significa eso? De que Dios actúa en favor de aquel que está en miseria, de aquel que tiene un gran problema. La misericordia de Dios se activa cuando hay un problema, cuando hay una necesidad. A diferencia de la gracia del Señor es el favor que Él da a todas las personas. Es el favor que Dios da, sea que lo merezcamos o que no lo merezcamos. En todo caso no lo merecemos y Dios nos llena de favor. Pero a diferencia de la gracia, la misericordia necesita ver una aflicción para poder actuar. Si Dios actúa sin haber una aflicción, es gracia, es bondad, pero cuando hay aflicción es misericordia. Pues en esta oración del Padre Nuestro, en este versículo, lo que Dios está hablando es de su misericordia. Es decir, que por cuanto nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio por pura gracia y por pura misericordia, a través de su misericordia, nos dio a nosotros vida nueva en Cristo Jesús. Fíjense que lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5, dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Es que lo que nos salva a nosotros es la gracia, pero lo que mueve a Dios otorgarnos gracia es su misericordia. Es decir, lo que dice el versículo, que Dios, siendo rico en misericordia, al ver la miseria del ser humano, dice que por su gran amor con que nos amó, es decir, por cuanto Él imparte vida a través de Cristo Jesús, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Es decir, la misericordia del Señor es lo que mueve a Dios a mostrarse con gracia a nosotros. Es lo que mueve a Dios a Él ser favorable para nosotros todo el tiempo. Es decir, por gracia nosotros somos salvos de la ira venidera, de la muerte eterna. Pero esto significa que Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo lo sabemos que Él tuvo misericordia? Porque Él perdonó nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Ahora, ¿cómo Dios? Dice la palabra que Dios muestra su misericordia en que Él vino y nos fue favorable a nosotros, nos salvó por gracia. Pero la salvación implica el perdón de pecado, que es lo que está diciendo acá. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es el perdón de pecados? ¿Qué es el perdón de Dios? Porque dice la palabra que Él nos da vida juntamente con Cristo, juntamente con Dios, pero ¿cómo nos da la vida? ¿Qué es lo que Dios hace primero? Dice que Él nos perdona nuestro ¿qué?
pecados. Entonces, cuando dice la palabra, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿qué se refiere la palabra? En otras palabras, ¿en qué consiste el perdón de Dios para nuestra vida? ¿En qué consiste el perdón de Dios? Y este término es importante que usted lo entienda para entonces entender qué es lo que usted le está pidiendo a Dios en la oración y por lo tanto qué es lo que también nosotros, por tanto Cristo habita en nosotros, tenemos que hacer con nuestro prójimo. ¿Qué es el perdón en la Biblia? ¿Qué es el perdón de Dios? Es interesante, vamos a leer lo que dice en Mateo capítulo 6, el versículo 2 específicamente, ¿qué es lo que dice? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Una pregunta, ¿acaso dice y perdona nuestras ofensas? ¿Qué es lo que dice mi familia? ¿Y perdona nuestras qué? Deudas, ok. ¿Qué es el perdón de Dios? El perdón de Dios es el acto de Dios de liberarnos de una deuda que nosotros tenemos con Él por cuanto le hemos ofendido por mucho tiempo. El perdón, a diferencia de lo que mucha gente piensa que es olvidarse del problema, eso no es el perdón. El perdón de Dios es el acto libre, soberano y legal de Dios, de que Él viene y aquella deuda que nosotros teníamos, que era muy alta y cuyo precio que pagar era la única manera, nuestra muerte eterna, era la única manera de pagar esa gran deuda. Si usted tiene $100,000 de deuda, 2 millones, 3 millones, miren, no es nada con lo que usted le debe a Dios por tanto pecado. Es más, su deuda y la mía era tan alta que el precio, o sea, el pago con intereses sobre esa deuda era la muerte eterna. Entonces, ¿qué es el perdón de Dios? El perdón de Dios es que viene Dios y nos libera de la deuda. Él nos libra de esa deuda. Ahora, el precio de esa deuda es el monto, ya con todo interés de esa deuda, sí tuvo que ser pagada. No es que Dios lo perdona bajo la base de que simplemente condonó la deuda. No, alguien tuvo que pagarla porque Él es justo. Si Él hubiera condonado en la deuda, Él hubiera sido injusto. Pero lo que pasa es que alguien pagó nuestra deuda. Es como que alguien venga y le diga a usted, ¿sabes qué? ¿Cuánto debes en el banco? Debo $10,000. Ok, no te preocupes, yo te voy a pagar la deuda. No es que el banco le perdone a usted, sino que viene una persona, paga la deuda, por lo tanto el banco lo deja de molestar a usted. Es igual acá. El perdón de Dios, por eso es que dice deuda, perdona nuestras ¿qué? Deudas. Cada vez que nosotros pecamos delante de Dios, le debemos a Él. Por eso es que dice la palabra que deben ser perdonadas nuestras deudas. ¿Qué significa? Que Dios nos libera de la deuda. Ahora, ¿dónde nosotros fuimos liberados de esa, digan conmigo, acta? O de ese debe y haber delante de Dios de nosotros. Esa lista de todas las cosas que le debíamos a Dios. ¿Dónde fue pagada? Dice la palabra que fue ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Por eso dice el versículo Colosenses capítulo 2 del versículo 13 al 14 lo siguiente. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. ¿Perdonándonos algunos delitos? Todos. Ahora, ¿cómo, en dónde, en qué momentos fueron perdonados nuestros delitos? Anulando el acta de los secretos que había contra nosotros. Había un acta levantada de deuda. O sea, Dios tiene que cobrar la deuda. Ahora, ¿dónde fue puesto? O sea, ¿dónde fue anulada esta acta? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y clavándola en dónde? En la cruz. Es decir, cuando dice la palabra que Dios nos perdona a nosotros, lo que usted tiene que entender es que Dios vino y tomó el acta que era contraria a nosotros, que era a favor de Él, pero contraria a nosotros, de la deuda que teníamos, la quitó de en medio entre su relación con Él y nosotros, la quita de en medio y la clava en una cruz. Esa es la expiación. Cubre con la sangre la multitud de pecados, por lo tanto ya no ve el pecado, sino que ve la sangre del Hijo. Es importante entender esto porque es
doctrina que usted debe de entender. El perdón de Dios es liberación de una deuda. Usted y yo le debíamos al Señor. Ahora, ¿cuál era? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque ¿cuál era la única manera en que usted y yo, según los mandatos de Dios, los decretos de Dios, cuál era la única manera? ¿Qué es lo único que podía pagar esa deuda? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Digan conmigo, la paga. Y usted tiene que entender que es una deuda. Cada vez que nosotros ofendemos al Señor, cada vez que nosotros pecamos, adeudamos. Pero alguien ya pagó la deuda. Pero por eso dice la Biblia, Romanos 6:23, dice así. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por esta razón, mi familia, que nosotros estamos agradecidos con Dios. Porque esa deuda que era contraria a nosotros, a favor de Dios, Jesús la pagó por nosotros a través de su sangre, a través de su muerte. Esa muerte, digan conmigo, muerte expiatoria. Esa muerte expiatoria, eso significa expiación. Cuando Él muere, la sangre de Jesús, lo que sucede es que cubre multitud de pecados. A ese cubrimiento con la sangre de Jesús sobre el pecado se llama expiación. Entonces, precisamente lo que nos dice la palabra es que la deuda era tan alta que solo Jesús pudo pagarlo. Por eso que aquel que cree en Jesús, Dios le perdona sus pecados, es decir, lo libera de la deuda. Y por lo tanto, ahora que ya no tiene deuda, ya no puede morir eternamente porque la paga del pecado era esa. Pero Jesús la pagó por nosotros. Por lo tanto, ya no merecemos muerte eterna, sino que ¿qué? Vida eterna. ¿Me estoy dando a explicar a mi familia? Ok, es importante entender esto, es que miren, una aplicación muy práctica de entender este punto es, por ejemplo, hoy lo estaba hablando con el pastor Miguel en la mañana. No sé cómo salió el tema y él me preguntó, mira pastor, ¿y tú hacías esto, cuando tú eras ministro de la Iglesia Católica? Entonces yo le dije, mira, te lo voy a explicar, hay cosas que la gente no me cree, pero es muy normal dentro de muchos ministros católicos. Y pasa también en el cristianismo, pero de otra manera, en la religión evangélica. Le digo yo, mira, el problema de no entender el perdón de Dios es que uno piensa, como uno siente esa culpa por la gran deuda que se tiene, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, ¿qué hace usted cuando usted le debe al banco? Usted llega al banco, aquí estoy, no puedo pagar, pero aquí estoy, o se les esconde. No usted, pues porque nadie me respondió, fíjense. Vamos a cambiar el ejemplo. Supóngase que su amigo le debe a usted. ¿Qué hace su amigo cada vez que lo ve a usted? Quiero que entiendan que eso pasa con el ser humano con Dios. Cuando la deuda es tan grande, uno se aleja, pero uno intenta pagar la deuda. El problema de no entender el perdón de Dios es que uno piensa que uno debe de purgar sus pecados. Yo le decía a él, por ejemplo, porque me preguntaba, mira, y la flagelación, me decía, ¿y eso es algo real? Claro, le digo. Es más, a mí me decían que yo tenía que flagelarme y yo lo hacía. Por ejemplo, hay cosas que tú no sabes. Le digo, ¿sabías tú que hay mucha gente en San Salvador que andan caminando? Cuando digo que hay muchas. Ahí andan caminando, usted los ve con saco y todo, pero adentro yo andaba una cinta donde uno tenía que poner como alambres de púas y uno andaba amarrado ahí. La idea era uno lastimarse en el día para uno sentir que estaba purgando sus pecados. Yo le decía, por ejemplo, yo tenía un escritorio de madera en mi cuarto. Obviamente no era redondeado, ¿verdad? No era biselado, digamos así, ¿no? Sino que era completamente rústico y por lo tanto podía ir yo todas las noches para pedirle perdón a Dios por mis malos pensamientos. Yo me daba en la frente, pero lo hacía en la noche para que en la noche se me curara. Mi papá no se diera cuenta. Todas las benditas noches de mi vida. Y yo andaba a mi lazo, como me lo había guardado, y muchos ministros, muchos sacerdotes, muchos amigos míos, ahí andaban, todos calladitos, porque uno no tiene por qué andar hablando esas cosas.
Pero eso multiplíquelo usted por muchas otras cosas. Yo me flagelaba la espalda. Era bien tonto. ¿Por qué digo que era bien tonto? ¿Acaso yo puedo pagar la deuda que le daba al Señor? Nadie puede. Ese es el perdón de Dios. El punto es que es importante para nosotros entender que cuando dice la palabra que la paga del pecado, la paga de esa deuda es muerte. La palabra muerte significa, digan conmigo, separación. Es decir, la paga, la única manera de pagarle a Dios las chirilicas de nuestras ofensas, esa gran deuda, era que nosotros viviéramos separados de su santidad eternamente. No hay nada que yo pueda hacer, aunque me flagele, aunque haga obras buenas, aunque venga y quiera llevarle leche a los pobres y todo eso para purgar mis pecados, para sentirme bien y después entonces acercarme a Dios ya, porque ya medio le pagué toda la deuda. No se puede. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, es decir, la misericordia de Dios es darnos vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. El perdón de Dios, entonces, ¿qué significa? Significa que Él nos libera del pecado, nos libera de la deuda y nos libera de la culpa. Si la expiación es lo que cubre, es la sangre que cubre, el acto de que la sangre cubre los pecados, la justificación es el acto legal de Dios que nos dice, ustedes ya no son culpables de pecado. Él no solamente cubre nuestros pecados, nos quita la culpa que teníamos. Eso es justificación. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque debemos de entender que cuando la Biblia dice perdona nuestros pecados, lo que le estamos pidiendo a Dios es eso, es esa liberación de deuda. Es que sea aplicado ese perdón de Dios a nuestra vida ese mismo día. Y es por eso que Jesús murió por nosotros. Dice 1 Pedro 3:18, yo lo leo, dice, porque también el Mesías padeció una vez por los pecados. Digan conmigo, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El perdón de Dios, en otras palabras, es porque alguien ya pagó nuestra deuda, que era en contra de nosotros y fue pagada a nuestro favor. Por eso es que, miren, por eso es que cuando una persona viene y Dios le dice, mira, no le dice, hijo, mira, tú, fulano de tal, hay una gran deuda que tú me debes. Y la paga por esta deuda es tu muerte eterna. Pero mi dádiva para ti es la siguiente, te ofrezco lo siguiente, que tú creas en mí y que tú vivas para Él y que tú seas lavado de tus pecados y Él que ya pagó tu deuda te sea aplicado a tu vida. Pero eso sí, si tú rechazas a Cristo, te vas al infierno también. A eso que le estoy diciendo es lo que Jesús llamó la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra que algunos de nuestros pecados fueron perdonados, o todos. Todos. Y todos son, digan conmigo, pasados, presentes y futuros. Los pecados que usted va a cometer la próxima semana ya fueron perdonados en la cruz del Calvario. Pero no se me alegre, le voy a explicar qué significa eso. No es que algunos van a decir, wow, pues vamos a ir a chupar. No, espérese. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente, que Dios nos perdonó todos los pecados, pero hay un pecado que Él no va a perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso, pastor? En el contexto lo que dice la palabra es el rechazo que uno hace al testimonio del Espíritu Santo de que Jesús es Dios. En otras palabras, cuando una persona decide no creer en Cristo, rechazar ese pago, rechazar esa liberación de deuda, ese perdón de pecados, esa salvación de la ira del Señor, rechazar eso es blasfemar contra el Espíritu. Por eso dice la palabra en Marcos 3, del 28 al 29, lo siguiente. De cierto os digo que todos sus pecados y las blasfemias con que blasfemen los hijos de los hombres les será perdonado. Diga conmigo, todos los pecados y todas las blasfemias serán perdonados, excepto uno. ¿Cuál es ese? Versículo 29. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno.
Es decir, el rechazar a Cristo y morir en la condición de rechazar la obra expiatoria de Cristo, esa persona lo condena eternamente. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque usted tiene que entender de que Dios nos perdonó a nosotros de nuestros pecados, pasados, presentes y ahora. ¿Qué significa eso? Porque hasta ahorita entonces vamos a entender lo que significa Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hasta ahorita vamos a empezar a entender con esta pregunta que voy a responder. Pastor, ¿cómo es eso de que Dios perdonó nuestros pecados futuros? Debemos de entender lo siguiente. Mire, lo que pasa es que nosotros todo el tiempo pecamos. Amén. Pero por cuanto ya fuimos perdonados de la deuda, en el tiempo pasado ya fuimos perdonados de la deuda, lo único que Dios pide es que vengamos delante de Él y confesemos nuestros pecados. Lo que dice la primera carta de Juan, amén, que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es el Señor para perdonarnos a nosotros, amén. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros realmente todos los días pecamos. El hecho de que Dios nos perdonó de pecado no significa que no pecamos. Es más, ¿se acuerdan ustedes en aquella historia en que Jesús dice la palabra que Él se ciñó la toalla y que Él agarró el agua y quiso lavarle los pies a sus discípulos? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Él llegó ya había lavado a sus discípulos? Y cuando llegó a Pedro, ¿qué le dijo Pedro? Juan capítulo 13, versículo 6 al 10 dice: llega pues a Simón Pedro y le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Le dice, respondió Jesús y le dijo: tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Entonces le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y entonces, ¿qué le responde Pedro? Le dice Simón Pedro: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces Jesús le dice, escucha atención, ponga atención, pero dice: el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse, sino solamente ¿qué? Pues está todo ¿qué? Y dice una palabra muy importante: y vosotros ya estáis limpios por mi palabra. Quiero que entiendan algo, los cristianos ya fuimos lavados con la sangre de Jesús, amén. Pero mientras caminamos en el día a día, ¿qué es lo único que se ensucia? Los pies. Por eso es que cada día tenemos que pedirle al Señor que, Padre, perdona nuestras ¿qué? Deudas. Porque nosotros seguimos pecando, pero ya no es una cuestión de salvación, ya fuimos lavados. Lo que se ensucia son los pies, señores. Por eso que cada día tenemos que dejar que Él nos lave los pies. ¿Cómo se aplica ese lavamiento de pies? Cuando confesamos nuestros pecados. Si no lo confiesa, los tiene hediondos. Usted tiene hedionda su vida. Usted hiede. ¿Esto da a entender, familia? ¿Qué es lo que dice 1 Juan capítulo 1, 8 y 9? Léelo, por favor. Dice así: si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué, mi familia? Ahora, pero el que es cristiano, ¿qué dijo Jesús? ¿Ya está limpio todo qué? Versículo 10, Jesús le dice: el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse. Digan conmigo, lavarse, limpiar. ¿El qué, mi familia? Hoy ponme el siguiente versículo en Juan. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Ahora, ¿qué es lo que se debe de limpiar? Los pies, porque todo el cuerpo ya está ¿qué? Limpio. Por eso les digo, cuando viene Jesús y nos enseña en la oración pedirle perdón por nuestros pecados, es porque todos los días pecamos. El hecho que nos perdonó no significa que no pecamos. Ahora, todavía no he respondido lo de la pregunta del futuro. Entonces, pastor, si Dios ya nos perdonó, ¿cómo es eso del pecado futuro? Es lo siguiente: solo una persona que ya fue lavado por completo por la sangre del Señor es el único que puede aplicar que se le lave los pies. Pero si alguien no ha sido lavado por el Señor, no significa que debe ser lavado únicamente los pies. Él necesita a Cristo. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque una persona, por ejemplo,
Con este ejemplo usted me va a entender. Voy a darle este ejemplo. Hoy lo dije en la mañana a un grupo de personas. Cuando yo me casé con mi esposa, hace 12 años atrás, días antes de la boda, yo le dije, mire, le dije, tú puedes cometer contra mí cualquier pecado, le dije. Tú puedes hacerme lo que tú quieras. Desde ahorita, yo te prometo que ya tienes mi perdón, porque yo te amo. Y ella me dijo lo mismo. Yo no conocía esto. Yo estaba apenas aprendiendo de la palabra. Pero entonces viene y seguimos aprendiendo, ¿ven? Pero viene y me dice, igual tú puedes hacer si quieres lo que quieras, que de ya yo ya te perdoné. Igual yo. Entonces yo le dije algo, lo único que te pido es lo siguiente: si algún día llegas a cometer un pecado contra Dios y contra mí como tu esposo, lo único que te voy a pedir es que me lo confieses, que me lo digas. Pero mi perdón, desde ahora ya lo tenés. ¿No debe entender? Es exactamente esto, con Dios es así. Cuando usted viene y cree en Jesús, Dios le perdona todos los pecados, incluyendo los futuros. Pero ¿qué es lo que Dios le pide a usted para que le sea aplicado ese perdón en ese momento? Que a usted ¿qué? Los confiese. Por eso es que tenemos que pedirle cada día a Dios, perdona nuestras deudas. Cada día. Porque cada día pecamos, señores. Cada día nuestros pies se ensucian. Entonces, por eso que dice Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hemos entendido lo que es el perdón de Dios, mi familia, que Dios nos libera de deuda, pero en el momento que pecamos, viene Dios y nos limpia de toda maldad que se ensucian nuestros pies. Pero nuestro cuerpo ya fue lavado. Por eso que el que es cristiano, que peque, no pierde salvación, porque no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con los pies. En su caminar diario, diferente del que practica el pecado, el que ya lo practica abiertamente porque todavía no ha nacido de nuevo, pero Dios lo está llamando. Ahora, entendiendo lo que es el perdón del Señor, hoy entendemos lo que le pedimos a Dios cada vez que usted ora: y perdona nuestras deudas, Señor. Perdona esa deuda que yo tengo contigo por cuanto he pecado. Aplica ese perdón que me diste en la cruz del Calvario, desde el día de mi conversión, aplícalo hoy a mi vida, porque hoy necesito tu perdón. Amén, mi familia. Amén. Ahora, pero viene el versículo y dice: como también nosotros hemos ¿qué? Perdonado, ¿a quiénes? Y vuelve a mencionar la misma palabra, deudores. ¿Por qué menciona eso? ¿Qué es el perdón que un ser humano le da a otro ser humano? Que un cristiano le da a otro cristiano. Perdón. Hay algo muy importante acá. Hablando de los pecados futuros, se me olvidó decirle esto que es bien importante. Una persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo es el único que puede confesar a Dios sus pecados y Dios lo va a perdonar. Pero aquel que no ha sido lavado por la sangre de Cristo, aunque vaya al muro de los lamentos los judíos, aunque usted vaya al muro de los lamentos, aunque los maometanos le pidan perdón a su Dios, aunque la gente más religiosa del mundo haga todo lo que quiera para purgar sus pecados, Dios ni siquiera escucha sus oraciones. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender, familia? Si un judío, si un de Sati Sai Baba, si un del Islam, alguien que practica el Islam, va a pedirle perdón a Dios, porque recuerden que los judíos, como los que practican el Islam, creen en el mismo Dios que nosotros, pero no creen en el Hijo. Pero ellos creen en el mismo Dios. Aunque ellos le oren a ese Dios bueno, pidiéndole perdón por sus pecados, Dios nunca lo va a perdonar, porque han rechazado al Hijo. Entonces, los únicos que tenemos el privilegio que nuestros pies sean lavados cada día, somos los hijos de Dios. Por eso tenemos que confesar nuestros. Es más, le voy a dar un detalle bien a aquellos que les gusta estudiar la Biblia, que aquellos son estudiosos. Después de la resurrección de Jesús, no hay un versículo que diga que tenemos que volverle a pedir perdón por nuestros pecados a Dios. Un solo versículo, búscalo, en todo el Nuevo Testamento. Después de que Jesús resucitó, la Biblia ya no pide que nosotros los cristianos le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Y entonces, pastor, ¿qué nos pide? Lo que nos pide a nosotros es que confesemos nuestros pecados, porque ya fuimos ¿qué? Perdonados. Ya la deuda ya estamos libres de deuda, porque Dios quiere que confesemos nuestros pecados. ¿Me voy a explicar, familia? Entonces, ¿qué es que nosotros perdonemos a nuestros deudores entonces? Y esto es importante recordar.
Si usted tiene mucho resentimiento en su corazón esta noche, y usted ha venido aquí a este culto, que ya vamos a comenzar a orar dentro de un momento, si usted viene con mucho resentimiento en su corazón, si usted viene cargado, si usted dice, es que yo no puedo perdonar a mi ex marido, pastor, yo no puedo perdonar a esa mujer, pastor, yo no puedo perdonar a mis papás, pastor. Si usted viene con mucho resentimiento, es que posiblemente entonces usted o no ha entendido lo que es el perdón de Dios o no es cristiano. ¿Por qué razón? Por lo siguiente. ¿Qué es el perdón, pastor? Para entender lo que es el perdón, entonces ya aplicado en el ser humano, de humano a humano, hay que entender primero lo que no es perdón. Perdonar no es condicionar a alguien. Muchas veces nosotros pensamos que perdonar es lo siguiente, bueno mi amor, yo te perdono, pero si nunca lo vuelves a hacer. Eso no es perdón. Ese es condicionar a alguien, eso no es perdón. Porque muchas mujeres y muchos hombres eso hacen. Porque el perdón es por gracia. Usted está pidiendo que haga algo para usted darle perdón, entonces no es gracia. Ya es una paga. Entonces no es condicionar a alguien. Tampoco el perdón es minimizar la ofensa. O cuando ambos esposos se duermen, espero que no pase eso entre cristianos, me imagino que no pase entre sus matrimonios, no debería de pasar, que se acuestan enojados. Y el día siguiente se levantan y como amanecen tranquilos, entonces medio se hablan, pero nunca vuelven a hablar del problema. Eso no es perdón. Tampoco perdón es, esto es importante, tampoco perdón es olvidar. Porque no se puede olvidar la ofensa, es dificilísimo. Yo creo que nadie puede olvidar una ofensa. Tampoco perdonar, escuchen bien, es volver a confiar. Y siempre me gusta dar este ejemplo. En una ocasión una mujer me dijo, pastor, y estaba el esposo ahí. Es que me dice, pastor, yo ahorita, mi esposo no me entiende y yo me siento mal con él. Cuénteme, le digo, ¿qué pasó? Y viene el esposo bien fresco y me dice, es que va a querer, pastor. Es que viene mi mujer. Mire, yo sé que le fallé, hombre. Mire, yo llegué borracho a mi casa. Estoy ya minimizando todo, ¿no? Yo llegué borracho. Y fíjese que, pues sí, cometí un error ahí, ¿verdad? Y de repente me contaron lo siguiente, que él llegó borracho, la comenzó a pescocear todo, le pidió que tuvieran relaciones después de pescocear, viene la tira y prácticamente casi fue un abuso, y estando teniendo relación con ella, le vomitan la cara, porque llegó borracho. ¿Cómo estaba la mujer? Contenta, ofendida, y al siguiente día lo echó. Tú no pones un pie acá. Pasaron unas semanas y el hombre llegaba, perdóname, nunca lo vuelvas a hacer. Y vino la señora y dijo, ok, te perdono, y lo recibo otra vez. Pero la señora ya no confiaba en él y le decía, ya vas a venir, ¿dónde estás? Entonces, o de repente él llegaba a la casa y quería hablar con ella y ella ponía cierto límite en la conversación. De repente él quería tener relación sexual y le decía, espérate, ahorita no. Entonces me dice, va a creer, pastor, me dice que me perdona esta y mire cómo me está tratando. Yo le dije, espérate, quiero que entiendan un concepto muy importante. Le dije, perdonar no es volver a confiar. Ella ya te perdonó, le dije. Lo que pasa es que ella no confía en ti, porque el perdón es por gracia, pero la confianza, señores, hay que ganársela. La confianza es por obra. Usted no puede tener una confianza por gracia. La confianza se gana. La confianza es por obras. Por eso es que la Biblia a usted no lo manda a confiar a hombres. La Biblia no le invita a eso. No hay una fórmula para confiar en alguien. La confianza se gana. Amén. El perdón es por gracia, hay que otorgarlo. Entonces, ¿cómo sabemos que esta mujer lo perdonó al hombre? ¿Qué es el perdón entonces? El perdón bíblicamente es no vengarse del otro. Es tener misericordia de aquel que es miserable. Uno le da favor a esa persona. No es que vuelva a confiar en esa persona, pero uno le es favorable al que ha cometido un error. Perdonar es tomar la decisión de no vengarse. Digan conmigo, es anular el acta que el ofensor adeuda contra nosotros. Entonces, cuando dice la palabra, Padre, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es que Dios le está diciendo a usted, para empezar, en primer lugar, de que nosotros, Dios ya da por entendido que si somos cristianos y nos sabemos perdonados por Dios, debemos de aprender a no tomar la venganza nosotros por nuestras manos, sino dejársela a Dios. Amén.
¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Romanos 12, para concluir vamos a leer este último versículo. ¿Qué dice Romanos 12, del 18 al 21? Ponga atención. Si es posible, en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira. Si no das lugar ¿a qué? No a la suya, ¿a la de quién? A la de Dios. Es decir, en lugar de que usted se ire contra esa persona que le está tratando mal, que está difamándolo a usted, que lo está traicionando, que le está clavando el cuchillo, que le está robando, que todo eso, en vez de usted tomar venganza contra esa persona, usted deja que mejor que la ira de Dios funcione sobre él. Eso es el perdón. Sigan diciendo, lee por favor. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. ¿Y qué dice el Señor? Digan conmigo, yo pagaré. Una vez más, una palabra que tiene que ver con la deuda. ¿Lo deben entender, familia? La venganza es de Dios. Y el pago de lo que la gente le debe a usted, Dios se lo paga a usted con bendiciones. Si a usted le han traicionado, lo han traicionado. Si a usted le han difamado, si a usted le han robado, mire, usted perdona a la gente. Dios a usted le va a pagar con mucha bendición. Por el otro, Dios se la va a cobrar. Es lo que está diciendo la Biblia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuánta gente le debe a usted por tanta ofensa que le han hecho a usted? Levante la mano. Todo aquel que le han ofendido, que le deben muchas cosas a usted, levante la mano sin pena. Digan conmigo, Señor, yo renuncio a vengarme. Yo perdono toda deuda que han hecho contra mí, pero yo declaro y creo que tú me pagarás a mí. Amén, mi familia. Ya usted no tiene que esperar que la gente ni siquiera le pida perdón a usted. Usted perdónelos. Esa es liberación de deuda. Usted ya no le va a cobrar la deuda a la gente. Dios le va a pagar a usted. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Por eso dice la Biblia, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, dice el versículo 20 y 21, dice, así que, si tu enemigo tiene hambre, dale, digan conmigo, misericordia. Si tiene sed, dale de beber. Digan conmigo, misericordia. Porque haciendo esto, amontonarás ascua, es decir, carbones encendidos sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence el bien, con el bien, el mal. Entonces, cuando dice la palabra acá, dale de comer y dale de beber, ¿a qué se refiere, familia? En base a lo que estudiamos el jueves pasado. ¿Quién dijo eso, por favor? Digan conmigo, la palabra de Dios. Lo más que usted puede hacer con alguien que lo ha ofendido a usted es decirle, ¿sabes qué? Dice la Biblia lo siguiente, tú has pecado contra mí. Tú has hecho esto, has pecado contra Dios. Arrepiéntete. Ay, ¿vos qué te crees? Que no sé qué. Es mi deber nada más darte de comer y darte de beber la palabra. ¿Ok? Y usted se retira y lo perdona. ¿Lo debe entender, mi familia? Pero el que se va a encargar de esa persona, ¿quién es? Dios. Entonces, y la última pregunta, que solamente es súper rápido de responder. Entonces, pastor, ya entendimos lo que es el perdón de Dios y entendimos lo que es perdonar a una persona como cristianos. ¿Por qué Dios dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros? ¿Por qué dice eso, pastor? Por lo siguiente, porque cuando nosotros somos perdonados, esa misma misericordia es sembrada en nosotros. Una señal inequívoca de que alguien es cristiano es que perdona. Yo no digo que usted no le va a doler, usted puede pasar llorando un mes entero si usted quiere, pero usted no toma venganza, porque usted desiste de tomar venganza y se la deja al Señor. Amén. Eso muestra que usted es cristiano. Entonces, por eso dice la palabra, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que hace que Dios le perdone a usted sus pecados, lo que dice el muro no lamento, los judíos, recuerde eso. Dios le perdona a usted sus pecados porque Él ya lo perdonó a usted. Pero porque Él ya lo perdonó a usted y a mí, debemos con libertad de perdonar a los que nos ofenden. En mi caso personal, claro que yo he sido herido muchas veces.
Y he tenido la oportunidad de vengarme con muchas ocasiones, de múltiples maneras, en múltiples cosas. ¿Sí o no, Pastor Guillermo? Hemos tenido la oportunidad de vengarnos en muchas cosas. Pero mire, calladito, ¿no? Yo me he reunido con personas que se han reunido a quererle hacer daño a otra persona con todo el poder y con toda la influencia que tienen para hacerle daño a personas. Y le digo, no, que me han hecho daño a mí, por supuesto. No, le digo, no. Me pueden acabar, pueden esto. Mire, yo aquí, callado. Porque yo debo de entender de que así como Dios me perdonó, ¿por qué no perdonarlos a ellos? Dios se va a encargar de ellos. ¿Sabe cuál es el versículo que suena en mi mente muy fuerte? ¿Y a ti qué? Lo que le dijo Jesús a Pedro. ¿Y a ti qué? Porque le dice, cuando iba con Jesús, Pedro, y a Juan lo dejaron por allá. Señor, ¿y este qué le dices? No van a ir con nosotros. ¿Y a ti qué le dices? ¿Qué te importa, Pedro? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Sabe cuál fue la orden de Jesús? Tú sígueme. A ti no te importa lo que haga con él. Tú sígueme. Quiero que entienda algo. Ponga atención a esto que es bien importante. A usted, a mí, no nos tiene que importar si a nuestros enemigos, aquellos que ya fueron, o sea, que se consideraron nuestros enemigos, a usted no le importa si Dios los bendice, los quiebra, los levanta o los destroza. Usted siga a Jesús. Tú sígueme. ¿A ti qué te importa la palabra? No te tiene que importar nada lo que haga con el vecino. Tú sígueme. Tú a mí me debes de seguir. ¿Me debe entender, familia? Ese es perdón. Perdónalos y tú sígueme. Déjame a mí lo que haga con ellos. Entonces, en esta noche, mi familia, si usted en verdad viene con un corazón cargado, perdone a ese hombre que la destrozó completamente su corazón. Perdóneme. No tome venganza. A esa mujer que destrozó su vida familiar, perdóneme. A esa otra que le robó la felicidad de su matrimonio, perdóneme. No estoy diciendo que usted va a ser amiga o que va a ser amigo o va a volver a confiar en ellos, no. Simplemente no tome venganza. Le robaron, le estafaron, le mintieron, perdone. Porque así como usted perdona, Dios a usted ¿qué? ¿Lo va a qué? A perdonar. Por eso que siguiendo la orden de Jesús, vamos a decirle al Señor todos juntos en esta noche: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre en esta noche en nuestra vida, Padre. Te pedimos que venga tu reino a nosotros, a nuestra familia, a esta iglesia, a esta congregación, Señor. Y que con libertad tú puedas hacer tu voluntad sobre nosotros como tú ya lo haces en el cielo. El pan nuestro de cada día, que es Cristo Jesús, te pedimos que nos lo des ahora y siempre, Señor. Danos la oportunidad de comer de tu pan y beber de tu sangre, Señor, cada día de nuestra vida y de tu palabra, Padre. Y a la vez, Señor, en esta noche te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor. Así como también nosotros hoy hemos decidido perdonar siempre a todos los que nos adeudan a nosotros, Señor. Padre, en esta noche yo te pido en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados.